Curiosa esta reproducción de la moderna locomotora eléctrica japonesa EH500 de J.R. Freight, realizada precisamente por la marca japonesa de Kato. Sorprende su doble cuerpo y su colorida tampografía, con un acabado sencillo pero detallado que huye de elementos sobresalientes en la carrocería, dejando su montaje para el ilusionado comprador. Incluye dos aros de adherencia tan solo en el elemento tractor, uno en cada bogie de forma cruzada, lo que le permite tirar de convoys pesados sin problemas. Acompaña bien empaquetados esos elementos que darán un añadido interesante al acabado de la locomotora, como matrículas, fuelles, apliques e incluso los couples cortos americanos, acompañados de sus instrucciones de colocación, en japonés, claro. Para los que no obstante el maquetista deberá emplear tiempo y esfuerzo, al ser tan pequeños y algunos de ellos difíciles de colocar. En algún caso será necesario el aplique de un punto de cola con cuidado de no excederse, ya que ésta puede dañar la tampografía, sobre todo en las matrículas, a colocar en 3 posiciones diferentes por carcasa. Otros elementos bastará tan solo con encastrarlos. Curioso el movimiento de los couplers sin muelle aparente, pero que vuelven de forma automática a su posición central. Separar la carcasa resulta sencillo, más de lo que en un principio podría parecer, aunque será conveniente el uso de los típicos palillos. El doble conjunto sigue la tónica de los modelos americanos de Kato, con chasis metálico y bandas de contacto para aplicar los decoders específicos de placa casi tan alargada como la propia locomotora, con la necesidad de colocar uno por cuerpo. Podemos retirar fácilmente el bloque embellecedor inferior y el decoder suplementario para las luces del cuerpo de cola, pero hay que tener en cuenta que esta acción en los modelos de Kato puede conllevar a una mala conexión posterior si no se toman medidas alternativas de sujeción para el contacto de la placa. Observamos el giro de los cuerpos sujetos por un complicado enganche, para evitar que el cilindro de transmisión sufra al hacerlos. Esta locomotora lleva un único motor, en cabeza, obviamente donde se ubican los aros de adherencia. Esto se comprueba más claramente al retirar los apliques de plástico que protegen los sinfín y el giro de los bogies. Podemos aprovechar ahora que la carcasa no está sujeta al chasis para acomodar alguno de los elementos de decoración exterior. Aunque con cuidado de no romper o perder alguna otra pieza de aquella. Curioso también el movimiento del plantógrafo metálico.
En rodadura, las buenas expectativas iniciales quedan decepcionadas. Resulta una locomotora difícil de transitar, dado que el peso más ligero del cuerpo de cola, a falta de motor, impide un correcto contacto con la vía, por lo que a velocidades lentas se comporta a trompicones, deteniéndose con frecuencia en los cambios de vía. Todo ello por no hablar cuando va de reverso, que por la misma circunstancia se salta los cambios si se hallan en curva. Solo funcionará correctamente a velocidades medias y altas, siendo algo ruidosa y siempre que vaya marcha adelante. Para complicar el asunto en este caso, no resultó conveniente el enlace americano de esos dos grupos de plataformas de containers, ya que se soltaban por descarrilamiento en un punto a contracurva de la maqueta.